Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Has compartido material sobre el carnicero loco de Kingsbury Run y nos vamos a sumergir en este caso sin resolver que aterrorizó a Cleveland durante la Gran Depresión. ¿Qué te llamó la atención de esta historia? ¿Fue la brutalidad de los asesinatos o el misterio que rodea la identidad del asesino? Es una pregunta intrigante, sí. La verdad es que ambos aspectos son igual de fascinantes. Por un lado, la brutalidad, la forma en que los cuerpos fueron desmembrados, apunta a una mente perturbada, a una oscuridad que cuesta comprender. Y por otro lado, que nunca fuera atrapado, que su identidad siga siendo un misterio después de tantos años, añade una capa extra de intriga. ¿No crees? Totalmente. Al leer tu investigación, me impactó cómo este caso aún captura la imaginación después de tantos años. Empecemos por el contexto. La Gran Depresión, Kingsbury Run, este barrio marginal junto al río. ¿Cómo influyó este escenario en los crímenes y la investigación? Imagínate Cleveland en los años 30, una ciudad golpeada por la pobreza, el desempleo, desesperación. Kingsbury Run se convirtió en un refugio para los olvidados, para aquellos que la sociedad había dejado atrás. Esta marginalidad dificultó mucho la investigación, ya que muchas de las víctimas eran personas sin hogar, sin familia, sin nadie que les reclamara. Desaparecían en las sombras y sus muertes pasaban desapercibidas durante un tiempo. Mencionas que muchas de las víctimas nunca fueron identificadas, pero entre las sombras hay destellos de identidad, ¿verdad? Sí, 3 víctimas fueron identificadas. Edward Andrassy, la segunda víctima, fue encontrado cerca del primer hombre no identificado. Ambos fueron emasculados. Este detalle en particular me llamó la atención al leer tu investigación. ¿Te fijaste en eso también? Claro. Y me hizo preguntarme sobre el significado de este acto. Exactamente. Es un detalle que nos habla de la psicología del asesino, de una posible fijación o ritual. Florence Polillo, la cuarta víctima, era una mujer cuyos restos fueron encontrados desmembrados. Y luego tenemos a Rose Wallace, la novena víctima, que fue identificada por sus registros dentales. Casos que nos dan una idea de la crueldad del asesino. Y no podemos olvidar al hombre tatuado, la quinta víctima. ¿Qué es tan intrigante este caso en particular? Imagínate tratando de resolver un rompecabezas donde una de las piezas clave es un conjunto de tatuajes misteriosos. Eso es lo que enfrentaron los investigadores con esta víctima. Sus tatuajes distintivos podrían ser la clave para descubrir su identidad, pero hasta ahora nadie ha podido descifrarlos. Es un misterio dentro de otro misterio. Quizás tú, con tu interés en este caso, podrías encontrar algo que a los demás se les ha escapado. Es un reto tentador. Hablemos del modus operandi del asesino. La decapitación, el desmembramiento e incluso el uso de químicos para preservar algunos cuerpos. ¿Qué nos dice esto sobre el perfil del asesino? ¿Apuntan estos detalles a alguien con conocimientos médicos? La precisión de los cortes, casi quirúrgica, sin duda sugiere un conocimiento de anatomía. Podría ser un médico, un carnicero, alguien familiarizado con el cuerpo humano. La investigación barajó varias posibilidades, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Y este es otro elemento que mantiene vivo el misterio. Desde luego. Y por supuesto, no podemos hablar de este caso sin mencionar a Elliot Ness, el famoso agente federal. Su nombre está ligado al caso, pero según tu investigación, su participación real fue limitada. Así es. Si bien se le atribuye la dirección de la investigación, otros detectives hicieron la mayor parte del trabajo de campo. Ness estaba más enfocado en limpiar la corrupción política en Cleveland en ese momento, pero su nombre, asociado al caso, ayudó a convertirlo en una sensación mediática. Y esto nos lleva a los sospechosos. Mencionaste 2 nombres en tu investigación, el Dr. Frank Sweeney y Frank Dolezal. Cuéntanos más sobre ellos. Dr. Sweeney era un cirujano con problemas mentales. ¿Recuerdas los cortes precisos en las víctimas? Eso llevó a los investigadores a considerarlo un sospechoso principal. Incluso se sometió a una lobotomía durante este tiempo, lo que solo alimentó las sospechas. Dolezal, por otro lado, era un albañil que conocía a 3 de las víctimas. Fue arrestado, pero antes de que pudiera ser juzgado, fue encontrado muerto en su celda con varias costillas rotas. Un final que añade aún más misterio al caso. Se cree que su muerte fue un suicidio o un asesinato. Las circunstancias de su muerte nunca se aclararon del todo. Algunos creen que fue asesinado para silenciarlo, otros que se suicidó por la presión de la investigación. La verdad, como tantas cosas en este caso, permanece oculta en las sombras. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Fue el carnicero loco de Kingsbury Run un lobo solitario o parte de una red más amplia? Tu investigación menciona asesinatos similares en Pensilvania. ¿Crees que hay una conexión? Es una posibilidad intrigante. Los asesinatos de Pensilvania compartían similitudes con los de Cleveland. La decapitación, el desmembramiento, la elección de víctimas marginadas. Algunos investigadores creen que podría haber una conexión, un asesino itinerante o incluso una red criminal. Pero sin pruebas concluyentes, todo queda en el terreno de la especulación. Es fascinante.
y a la vez escalofriante pensar en la posibilidad de una conspiración más grande. Y antes de pasar a otros aspectos de este caso, hay un detalle que me llamó la atención: el caso de la Dama del Lago, una posible víctima anterior a la línea temporal oficial. Ah, sí. Este caso siempre me ha parecido especialmente misterioso. Los restos de la víctima fueron encontrados en la orilla del lago Erie en 1934, un año antes de que comenzaran oficialmente los asesinatos del carnicero loco. Pero el modus operandi, la decapitación y el desmembramiento, era inquietantemente similar. ¿Crees que la Dama del Lago podría haber sido la primera víctima del carnicero loco o solo una coincidencia? Es difícil saberlo con certeza. Algunos investigadores creen que la Dama del Lago podría haber sido un precursor de los asesinatos posteriores, un primer paso en la macabra carrera del carnicero loco. Otros creen que es solo una coincidencia, un caso aislado que no tiene nada que ver con los crímenes posteriores. Es otro enigma que se suma a la larga lista de preguntas sin respuesta en este caso. Y hablando de enigmas, ¿qué hay del caso de Robert Robertson en 1950? Mencionaste que fue decapitado de una manera similar a las víctimas del carnicero loco. Sí, el caso de Robertson siempre ha sido un punto de debate entre los investigadores. Fue encontrado muerto en 1950, casi 15 años después de que se cree que el carnicero loco desapareció. La forma en que fue decapitado, la precisión del corte era muy similar a la de las víctimas anteriores. ¿Podría ser que el carnicero loco volviera a actuar después de tantos años? Es una posibilidad, aunque remota. Algunos creen que Robertson podría haber sido una víctima tardía del carnicero loco, mientras que otros creen que se trata de un imitador o simplemente una coincidencia. Realmente es un caso lleno de giros y vueltas inesperados. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece perfecto. Recapitulando, nos encontramos con un asesino que operaba con una precisión escalofriante. Elegía a sus víctimas entre los más vulnerables de la sociedad y, bueno, desapareció sin dejar rastro. Es una historia que se te queda grabada en la mente. Absolutamente. Y creo que lo que la hace aún más inquietante es que, a diferencia de otros asesinos en serie que buscan notoriedad, el carnicero loco nunca fue atrapado, nunca se jactó de sus crímenes, nunca se ha encontrado una nota, un manifiesto, nada. Exacto. Es como si su único objetivo fuera infligir dolor y sembrar el terror. Y lo logró. Durante años, la sombra del carnicero loco se cernió sobre Cleveland, creando una atmósfera de miedo y paranoia. La gente tenía miedo de salir de noche, de caminar por las calles oscuras. El miedo se convirtió en una parte de la vida cotidiana. Y ese miedo se vio amplificado por la forma en que los medios de comunicación cubrieron el caso. Las noticias sensacionalistas publicaban titulares cada vez más macabros, alimentando la histeria colectiva. Mencionaste esto en tus notas, ¿verdad? Sí, y es un aspecto interesante a considerar. Los medios de comunicación jugaron un papel importante en la construcción de la imagen del carnicero loco. Las descripciones de los crímenes, a menudo exageradas y sensacionalistas, contribuyeron a crear una leyenda urbana, un monstruo que se alimentaba del miedo de la gente. Mencionaste también la presión que debieron sentir Eliot Ness y su equipo. Un asesino en serie aterrorizando la ciudad, la prensa sensacionalista publicando titulares cada vez más macabros, la población exigiendo respuestas. Debió ser abrumador. Imagínate estar en su lugar. Un asesino fantasma que parece operar con total impunidad, dejando un rastro de cuerpos brutalmente mutilados. La presión para encontrar al culpable, para detener la ola de terror, debió ser inmensa. Y en medio de todo esto, la sombra de la duda. Mencionaste en tu investigación que algunos creen que la policía pudo haber cometido errores, que tal vez estaban buscando al asesino equivocado. Sí, hay quienes creen que la policía se centró demasiado en ciertos sospechosos, como el Dr. Sweeney, y que esto les impidió ver otras posibilidades. También se ha criticado la forma en que se llevó a cabo la investigación, argumentando que la falta de recursos y la presión mediática llevaron a errores y a conclusiones precipitadas. Es fácil criticar en retrospectiva, pero hay que tener en cuenta el contexto histórico, la Gran Depresión, la pobreza extrema, la marginalización social. Todo esto creó el caldo de cultivo perfecto para que un asesino como este operara con impunidad. Estoy de acuerdo. La época en la que ocurrieron estos crímenes es crucial para entender el caso. La falta de recursos, la inestabilidad social, la desesperación generalizada. Todo esto dificultó la investigación y, en cierto modo, protegió al asesino. Es una idea escalofriante, pero realista. Y si consideramos los casos de Pensilvania, la posibilidad de una red criminal o una secta dedicada a rituales oscuros cobra fuerza. ¿Qué piensas de esta teoría? Es una teoría que ha circulado durante años y que sin duda añade un elemento aún más siniestro al caso. La posibilidad de que el carnicero loco no actuara solo, sino que formara parte de una organización más grande, con sus propios rituales y motivaciones, es fascinante y aterradora a partes iguales. Lo que es innegable es que el carnicero loco de Kingsbury Run dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos.
Su caso sigue fascinando y horrorizando a partes iguales, inspirando libros, documentales e incluso películas. ¿Por qué crees que este caso en particular ha tenido tanta resonancia en la cultura popular? Creo que hay varios factores que contribuyen a la fascinación por el caso del carnicero loco. En primer lugar, la brutalidad de los crímenes, el misterio sin resolver, la época en la que ocurrieron. Todo esto crea una narrativa irresistible, una historia que nos atrae a pesar de su horror. En segundo lugar, creo que el caso apela a nuestros miedos más profundos, el miedo a lo desconocido, a la oscuridad, a la violencia sin sentido. Y finalmente, creo que la figura del carnicero loco nos recuerda que el mal puede existir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que a veces la justicia no se cumple. Y a pesar de los años transcurridos, el misterio sigue sin resolverse. La identidad del asesino, sus motivaciones, el alcance real de sus crímenes, todo sigue envuelto en un manto de sombras. ¿Crees que algún día se resolverá el misterio del carnicero loco? Es difícil decirlo con certeza. Con el paso del tiempo, las posibilidades de encontrar nuevas pruebas, de identificar al culpable, se reducen. Sin embargo, la tecnología avanza, las técnicas de investigación forense evolucionan y siempre existe la posibilidad de que un nuevo descubrimiento, una nueva pista, arroje luz sobre este caso. Hasta entonces, el carnicero loco de Kingsbury Run seguirá siendo un fantasma que nos persigue, un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Y nos deja con una reflexión inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? ¿Y qué monstruos se esconden aún en las sombras, esperando su momento para atacar? Son preguntas que nos acompañarán siempre, que nos obligan a confrontar la parte más oscura de nuestra naturaleza. El carnicero loco de Kingsbury Run es un recordatorio de que el mal existe, de que la violencia puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero también es un recordatorio de la importancia de la justicia, de la necesidad de proteger a los más vulnerables, de luchar contra la oscuridad, incluso cuando parece imposible vencerla. Y quizás, en la búsqueda de respuestas, en el intento de comprender la mente de un monstruo, podamos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia capacidad para el bien y para el mal. Es una posibilidad. Al enfrentarnos a la oscuridad, al mirar al abismo, podemos aprender a apreciar la luz, a valorar la bondad, a luchar por un mundo mejor. Quizás ese sea el legado del carnicero loco de Kingsbury Run. Un recordatorio de que la batalla contra el mal nunca termina y que todos tenemos un papel que jugar. Una reflexión profunda para terminar esta parte de nuestro análisis. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa antes de adentrarnos en la última parte de nuestra inmersión, en el caso del carnicero loco de Kingsbury Run. Sí, de acuerdo. Retomando nuestra inmersión en el caso del carnicero loco de Kingsbury Run, me pregunto si la fascinación por este caso, incluso después de tantos años, tiene algo que ver con la búsqueda de respuestas, con la necesidad de entender lo incomprensible. Es una posibilidad, sí. Interesante. Quizás al intentar comprender la mente de un asesino como el carnicero loco, buscamos entender algo sobre la naturaleza humana en general, sobre la capacidad para el bien y el mal que todos llevamos dentro. Que es una idea inquietante, pero a la vez atractiva. Y hablando de atractivo, mencionaste en tu investigación que el caso del carnicero loco ha inspirado numerosas obras de ficción, libros, películas, incluso cómics. ¿A qué crees que se debe este interés por parte de los creadores? Creo que el caso del carnicero loco ofrece una materia prima irresistible para la ficción, ¿no? Un misterio sin resolver, una ciudad sumida en el miedo, un asesino brutal que parece salido de una pesadilla. Es una combinación que despierta la imaginación y permite explorar temas como la oscuridad, la violencia, la fragilidad de la civilización. Es cierto. El caso del carnicero loco se presta a todo tipo de interpretaciones, desde el thriller policial hasta el horror psicológico. Y creo que eso es parte de su atractivo, que nos permite proyectar nuestros propios miedos y fascinaciones en la historia. Exacto. Y al hacerlo, al crear nuestras propias versiones de la historia, quizás intentamos de alguna manera exorcizar nuestros demonios, darle sentido a lo que parece no tenerlo. Es una idea poderosa y creo que nos lleva a una reflexión final. ¿Qué podemos aprender del caso del carnicero loco de Kingsbury Run? Bueno, creo que este caso nos enseña en primer lugar la importancia de la memoria, de no olvidar a las víctimas, de mantener viva la búsqueda de la verdad. Aunque hayan pasado décadas, aunque el caso parezca cerrado, siempre debemos seguir buscando respuestas. De acuerdo. Y también nos enseña la importancia de la justicia social, de proteger a los más vulnerables, de crear una sociedad más justa e igualitaria, donde nadie sea olvidado, donde todos tengan un lugar y una voz. Exacto. El carnicero loco se cebó en los marginados, en los invisibles de la sociedad. Su caso nos recuerda que la pobreza, la desigualdad, la exclusión pueden crear un caldo de cultivo para la violencia y la oscuridad. Y por último, creo que este caso nos recuerda que el mal existe, que no es algo que solo veamos en las películas o leamos en los libros. Es una realidad que puede manifestarse en cualquier momento, en cualquier lugar, y que debemos estar preparados para enfrentarla.
Estoy de acuerdo. El caso del carnicero loco nos confronta con la parte más oscura de la naturaleza humana, pero también nos recuerda la importancia de la esperanza, de la lucha por un mundo mejor, un mundo donde la justicia prevalezca, donde la oscuridad no tenga cabida. Es una nota esperanzadora para terminar nuestra inmersión en este caso tan perturbador, y creo que es un buen momento para despedirnos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras. Esperamos que esta historia, a pesar de su crudeza, nos haya hecho reflexionar sobre la complejidad del ser humano y sobre la importancia de luchar por un mundo más justo y luminoso. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo y con todos aquellos que nos escuchan. Hasta la próxima. Y que la luz los acompañe.